Buenas noches. ¿Ahora sí me escuchan? Buenas noches, doctor Ricardo, así es. Bien, vamos a dar inicio entonces a la última clase en lo que a mí me corresponde, titulado Plenos Jurisdiccionales Nacionales Laborales. Esta modalidad de ponerse de acuerdo de los jueces es muy saludable. Si bien es cierto, estos plenos jurisdiccionales nacionales laborales no son vinculantes, sin embargo, los jueces superiores nos hemos puesto de acuerdo para respetarlos como una obligación moral. Porque, colegas, los jueces y las juezas tienen la obligación de colaborar en darle predictibilidad a las decisiones judiciales, a la jurisprudencia. Que los abogados y abogadas sepan cómo se va a resolver un caso en la sentencia. Porque si usted ha estudiado la jurisprudencia, considera que esta corriente jurisprudencial predominante es la que va a tener, va a aplicar el juez al momento de sentenciar el caso que usted está patrocinando, y porque ya el juez, ese mismo juez, ha aplicado esa corriente jurisprudencial en otro caso, no es justo, colegas, que ese mismo juez que aplicó la corriente jurisprudencial mayoritaria en sentencias anteriores, ahora cambie de opinión alegremente y resuelva en sentido distinto, ¿no? De repente uniéndose a otra corriente jurisprudencial, minoritaria, por cierto. Esa falta de predictibilidad causa que los abogados y abogadas no sepan cómo va a resolver el juez. La justicia se convierte en una tómbola. En algunas veces el juez va a resolver en sentido A, en otra B. Se afecta la seguridad jurídica de la ciudadanía con una justicia cambiante, con una justicia sin poder predecir cómo va a resolver casos ya conocidos, los casos ya trillados. También se afecta el derecho fundamental a la igualdad. ¿Por qué se afecta ese derecho fundamental a la igualdad? Porque todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a que un caso sea resuelto de igual manera que un caso parecido resuelto anteriormente. La justicia debe ser impartida con igualdad. Entonces, ese es el motivo por el cual los jueces superiores que vamos a estos plenos jurisdiccionales a nacionales laborales, ahora por medio virtual, eh, eh, hacemos el compromiso ético de respetar y aplicar los acuerdos que adopta por mayoría en votación directa, democrática, los jueces superiores. Pero también es cierto, colegas, que pueden haber puntos, acuerdos de estos plenos jurisdiccionales nacionales laborales que sea pues bastante discutible, ¿no? O sea, yo como juez, ¿cómo voy a poder respetar ese principio ético de aplicar los plenos jurisdiccionales y lo que han acordado la mayoría por 3 votos me ganaron? Voy a aplicar que es pues un razonamiento injusto, irrazonable, de repente es excesivamente positivista. Por el contrario, yo soy un neoconstitucionalista, aplico los principios y no puedo pues aplicar ese tema. En esos casos, lo que cabe es apartarse de estos plenos jurisdiccionales nacionales laborales, pero con motivación reforzada. Esa motivación reforzada que debemos de desarrollar los jueces cuando tenemos que apartarnos de una corriente jurisprudencial o de un pleno jurisdiccional nacional laboral, inclusive hasta de un pleno supremo, ¿no? Porque si nosotros los jueces podemos inaplicar la ley, con mayor razón, pues podemos inaplicar estos plenos, ¿no? Pero la idea, colegas, es respetar de la mejor forma y en lo posible, razonablemente hablando, racionalmente hablando, estos plenos. Si no es posible motivar reforzadamente por qué
no vamos a aplicar tal perfil. Bien, ahora pasamos a desarrollar el primer pleno y vamos a estudiarlos de los más recientes a los más antiguos. El pleno del presente año todavía no se realiza, por eso que vamos a estudiar el último pleno que sí se ha llevado a cabo. Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 2020. Pleno Jurisdiccional Nacional, Pleno Jurisdiccional Laboral Nacional. Tema 1. Pérdida de confianza y reducción de la remuneración. El trabajador de confianza que retorna a su puesto ordinario de labores tiene derecho a continuar percibiendo su remuneración. Colegas, yo estuve por la propuesta de que sí debe de mantener su remuneración si se trata de una persona que ha venido laborando más de 5 años. Inclusive, si ustedes van al decreto legislativo 276 que regula la ley de la carrera pública, van a encontrar que la bonificación al cargo por haber ocupado un puesto jefatural, o gerencial o directoral, luego de haberlo percibido y ejercido ese cargo de dirección por más de 5 años, esa bonificación diferencial al cargo se mantiene hasta que se jubile el trabajador. Es un derecho. Ese derecho, según este pleno, no lo tienen los directivos, los jefes del régimen laboral privado, lo cual es una injusticia, ¿no? Entonces, en ese entonces, el pleno, por mayoría, estableció que el trabajador de confianza que retorna a su puesto ordinario no tiene derecho a seguir percibiendo la remuneración habitual del cargo de confianza, sino de su puesto ordinario. Esto implicó un retroceso en la jurisprudencia pro laboris, pro trabajador. Y porque ya había una casación, colegas, anteriormente, en la que decía que si ha venido desempeñando una labor de dirección con un sueldo por largo tiempo, en ese caso de esa casación era como de 15 años que había sido gerente, al momento de retornar, al perder la confianza y al momento de retornar a su puesto de origen, como trabajador ordinario, no se le puede remunerar, no se le puede disminuir la remuneración. Entonces, eso fue pues lo que se acordó aquí y se dijo que, porque posteriormente salió una casación que, sin apartarse del anterior, simplemente dijo que retornaba con el puesto, con la remuneración de origen. Entonces, si tú estás ganando como gerente 20.000 soles y estás trabajando como gerente 30 años, pierdes la confianza, no quieres ser despedido porque todavía necesitas seguir trabajando, necesitas dinero, ¿no? Entonces retornas al puesto de origen como trabajador ordinario, asistente de administración. ¿Cuánto gana el asistente de administración? 3.000 soles. De 20.000 soles bajas a 3.000 soles. Eso es lo que acordó este pleno. Es justo, pero dejo a ustedes para que lo piensen. Bien, el tema 2 establece que la determinación de un contrato de trabajo a plazo indeterminado y los requisitos para la percepción de los beneficios sociales en el supuesto de una jornada inferior a las 4 horas diarias. La determinación de un contrato de trabajo a plazo indeterminado y los requisitos para la percepción de los beneficios sociales en el supuesto de una jornada inferior a las 4 horas. Como ustedes saben, colegas, en el Perú, el sistema part-time, los contratos a medio tiempo abundan. El contrato a medio tiempo funciona de menos de 4 horas. 3 horas con 59 minutos y 59 segundos, ahí ya no tiene ciertos derechos. Pero si comienza a laborar 4 horas para arriba, entonces se produce que este trabajador, luego de pasar el periodo de prueba, ingresa al régimen laboral privado con todos sus derechos y deberes.
Lo que no sucede con el trabajador part-time, que no tiene derecho, por ejemplo, a la compensación por tiempo de servicio. No tiene derecho a la estabilidad laboral. No tiene derecho a, a tener, pues, vacaciones, ¿no? Horas, tampoco menos eh, horas extra, porque sería como que estaría laborando más tiempo. Esto de las vacaciones ya vamos a ver cómo posteriormente se logró. Bien, entonces, ¿cómo establecemos los beneficios sociales para un trabajador de jornada inferior a las 4 horas diarias? El Pleno acordó la determinación de la existencia de un contrato a plazo indeterminado por desnaturalización de un contrato, de una contratación civil modal, no implica la realización de labores superiores a la jornada mínima para la percepción de un determinado beneficio social según exigencia normativa, puesto que no es posible confundir la naturaleza del vínculo laboral con el cumplimiento o satisfacción de los requisitos para la percepción de los beneficios sociales. Por lo tanto, la probanza de una jornada menor a 4 horas sí es razón suficiente para negar el disfrute de los derechos laborales correspondientes. Entonces, aquí es clave, y es lo que establece este pleno, es que el trabajador tiene pues que, y también de acuerdo a la impresión de la carga de la prueba, el empleador colaborar en la probanza, en el establecimiento de qué tiempo cada día ha laborado el trabajo. Esto es determinante para poder liquidar beneficios sociales. Porque si se acredita que laboró 4 o más horas, por ejemplo, laboró 4 horas y media, y el empleador dice que no, que ha sido un trabajo a part-time, un trabajo a medio tiempo, laboró menos de 4 horas, pero si se demuestra que laboró 4 horas, o 4 y 10, 4 y 20 minutos, o 4 y 30, ya tiene todos los beneficios sociales como si fuese un trabajador ordinario del régimen laboral privado. Pero en cambio, si se demuestra que laboró 3 horas con 59 minutos, no tiene derecho a la compensación por tiempo de servicio. Tampoco tiene derecho a la estabilidad laboral, entre otros beneficios. Entonces, es clave para, según este pleno, acreditar cuánto tiempo laboró el trabajo. Aquí tenemos el tema 3. Este tema 3, colegas, es interesante en cuanto a las retenciones legales. Miren lo que señala el tema 3. El juez y el pleno se pone a reflexionar en función a esta pregunta. El juez puede disponer en ejecución de sentencia la retención de sumas vinculadas a obligaciones legales que no haya objeto de pronunciamiento, que no haya sido objeto de pronunciamiento en la sentencia, ni de controversia en el proceso. El pleno respondió: los empleadores en ejecución de sentencia pueden disponer que se efectúen las retenciones de ley del mismo modo que efectúan las retenciones de las remuneraciones del trabajador en cuanto son obligaciones derivadas de la ley y por tanto no se requiere dar un proceso judicial para efectuar esta retención. Cuando usted paga la liquidación de beneficios sociales, tiene que retener impuesto a la renta, tiene que retener aportaciones a la AFP, ¿no? En cuanto a remuneración, ¿no? Cuando usted paga también remuneraciones mensuales. De igual manera también, cuando hay una orden judicial que dispone que usted tiene que pagar determinada cantidad de beneficios sociales o remuneraciones, usted muy bien puede, en ejecución de sentencia, como asesor del empleador, recomendar a su patrocinado ejecutado que retenga los impuestos de ley. En caso contrario, puede ser objeto de multas por parte de la SUNAT.
y exigencia de pago. Cuando ya usted le pagó la totalidad, imagínese, adicionalmente tiene que usted que pagarle los impuestos del trabajador. Entonces, este pleno jurisdiccional aclara un punto que estuvo en discusión varios años, porque el Tribunal Constitucional dijo que en un momento que no, otro momento que sí, otro momento que no, y luego volvió así. Y este pleno ya establece un criterio uniforme para resolver este tipo de casos. Tema 4. Aplicación del artículo 63 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley 2949/7, en los procesos contenciosos administrativos. ¿Pero qué dice el artículo 63 de la nueva ley? Lo tenemos en la siguiente diapositiva. Vamos a leerlo juntos para que ustedes comprendan de qué trata este pleno. Cálculo de derechos accesorios. Este artículo 63 es un artículo de la nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley 2949. Los derechos accesorios a los que se ejecutan, como las remuneraciones devengadas y los intereses, se liquidan por la parte vencedora, la cual puede solicitar el auxilio del perito contable adscrito al juzgado o recurrir a los programas informáticos de cálculo de intereses implementados por el Ministerio de Trabajo. La liquidación presentada es puesta en conocimiento del obligado por el término de 5 días hábiles siguientes a su notificación. En caso de que la observación verse sobre aspectos metodológicos de cálculo, el obligado debe necesariamente presentar una liquidación alternativa. Vencido el plazo, el juez, con vista a las liquidaciones que se hubiesen presentado, resuelve acerca del monto fundamentándolo. Si hubiere acuerdo parcial, el juez ordena su pago inmediatamente, reservando la discusión solo respecto del diferencial. Entonces, fíjense cómo la nueva Ley Procesal del Trabajo sabiamente establece un procedimiento para ejecutar deudas laborales dentro del mismo proceso judicial en la cual ya tenemos sentencia con autoridad de cosa juzgada. Pero ¿qué ha pasado cuando cobramos el Estado, como le manifesté en una clase anterior? ¿No? Entonces tenemos acá que recurrir a lo que acordó el Pleno. Tema 4. Aplicación del artículo 63 de la nueva Ley Procesal de Trabajo en los procesos contenciosos administrativos. Porque recuerden, colegas, que esta nueva ley también regula la posibilidad que los jueces laborales puedan conocer estos procesos contenciosos administrativos. Y nos dice lo siguiente: el artículo 63 de la nueva ley no es aplicable en los procesos contenciosos administrativos cuando la sentencia se encuentra en ejecución y se calculan remuneraciones devengadas e intereses en virtud del artículo 45 y 46 del Decreto Supremo 011/2019 de JUS, establece el deber personal del cumplimiento y ejecución de la sentencia por la entidad de. Entonces, nos dice, oiga, señores jueces y juezas, no apliquen el artículo 63 cuando se trata de deudas contra el Estado, de ejecutar al Estado por deuda. Apliquen el artículo 45 y 46 del Decreto Supremo 011/2019. ¿Qué cosa es el Decreto Supremo 011/2019 de JUS? Es la ley que regula el procedimiento contencioso administrativo laboral, pero el proceso contencioso administrativo, en la que se establece un procedimiento especial para cobrar deudas al Estado. Inclusive en la clase anterior también les mencioné que hay una ley que regula cómo debe cobrarse deudas al Estado. Porque esto era pues un punto dudoso que teníamos los jueces y de qué debíamos aplicar. Luego pasamos, colegas, a Pleno Jurisdiccional Nacional 2021. Tema 5. El carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a las pretensiones de indemnización por daños y perjuicios y su vinculación con los órganos jurisdiccionales laborales del tercero. Colegas, los jueces y juezas no solamente debemos aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, más aún cuando son de carácter vinculante, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
también estamos obligados a estudiar esas sentencias para aplicarlas al caso concreto. Y si el abogado y la abogada que es estudioso, estudiosa, que abre siempre la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está pues en San José de Costa Rica y está estudiando permanentemente estas sentencias y las aplica para el caso concreto que va a patrocinar, el juez tiene la obligación de también eh, determinar en su sentencia, motivar en su sentencia que aplica esa sentencia porque, y si no aplica, también dar razones que justifiquen esa decisión. Entonces aquí se está pidiendo que los jueces apliquen estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la indemnización por daños y perjuicios de aquellos trabajadores, recuerdan ustedes que fueron cesados irregularmente por el Estado peruano durante la época de Fujimori. Ahí se produjeron reducciones de personal, muchas veces arbitrarias, que después reclamaron los trabajadores y pedían pues, que se les indemnice, ¿no? Inclusive durante el gobierno de Toledo, recordarán ustedes, se abrieron listas de inscripción de todas estas personas que han estado afectadas por despidos eh, ilegales, inconstitucionales. Salió publicado la primera lista, la segunda lista, la tercera, la cuarta, hasta hay una quinta. Entonces, colegas, esto es lo que eh, trata de uniformizar este tema 5 del Pleno Jurisdiccional Nacional 2021. Postura ganadora. Se debe aplicar el control de convencionalidad sobre acciones indemnizatorias provenientes de impugnaciones de ceses colectivos ordenado por el Estado por cuanto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado sus criterios reconociendo un tipo de indemnización integral, lucro cesante, daño emergente y daño moral. Porque sucede que hay varias cortes, entre ellos la mía, que no damos pues la indemnización, ¿no? Le decimos, oiga, ¿cómo usted quiere que se le indemnice desde el año 98 que cesó hasta el 2021 con remuneraciones dejadas de percibir? Consideramos que es irrazonable, pero ya con este pleno nos obliga a los jueces, vamos moralmente aceptando su carácter vinculante, aplicar estos convenios respecto a esos temas de la impugnación de cese colectivo. Y inclusive el que habla ya ha cambiado de criterio en función a este pleno en una sentencia. Ahora pasamos al pleno jurisdiccional 2019. Sucede que en el año 2020, por la pandemia, no se llevó a cabo ningún pleno jurisdiccional nacional, motivo por el cual del 2021 pasamos a 2019. Tema 1. Otorgamiento y cálculo de lucro cesante y daño moral en caso de despido. Como ustedes recordarán, el Tribunal Constitucional reimplantó la estabilidad laboral en el Perú, que fue laboral absoluta en el Perú, que fue eliminada con el decreto legislativo 728 que entró a regir en diciembre del año 1991, en la que solo se estableció una indemnización tasada, dineraria, ante un despido arbitrario. Entonces, a partir de ese día y mes, 14 de diciembre del año 1991, en que comienza a regir el decreto legislativo 728, hasta la emisión de la sentencia del Tribunal Constitucional, en el caso Fetratel versus Telefónica, se reimplanta la estabilidad laboral absoluta en el Perú, esto es que un despido injusto, incautado, inconstitucional, no solamente se indemniza con una suma de dinero, sino también se puede ordenar la reposición en el trabajo. Esto es la reimplantación de la estabilidad laboral absoluta en el Perú, ¿no? Que fue más el año 2003. Entonces, desde el año 1991 hasta el 2003, todo ese periodo no hubo estabilidad laboral. Entonces, a partir del año 2003,
cuando el empleador despedía arbitrariamente al trabajador, éste podía interponer su acción de amparo. E interponía su acción de amparo y lograba su reposición. Luego, posteriormente, ya los jueces ordinarios, los jueces laborales adquirieron esa facultad de conocer las nuevas tipologías de despidos inconstitucionales que estableció el tribunal, como despido arbitrario, despido incausado, perdón, despido fraudulento, despido incausado y despido lesivo de derechos fundamentales, es que se lograba reponer a los trabajadores. Pero ese interín en la cual estuvo despedido, me despidieron en enero del año 2015 y me repusieron en enero del año 2016, ese periodo, señor juez, tienen que pagarme, pues yo he estado despedido injustamente. Antes del cambio de la corriente jurisprudencial en la Corte Suprema, se pagaba salarios caídos. Si tú dejaste de percibir 12 sueldos, se te pagan los 12 sueldos. Además, las gratificaciones, la compensación por tiempo de servicio, cualquier otro beneficio o convenio colectivo respecto a la pérdida de ese derecho por haber estado despedido. Todo se liquidaba y se le pagaba. Pero cambió de criterio tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema y dijeron que no, que ese periodo es, no se paga como salario caído, como si fuese despido nulo, sino se le paga como daños y perjuicios, como indemnización por daños y perjuicios. Y a partir de ese entonces, las trabajadoras inician demandas pidiendo que se le indemnice por lucro cesante, daño emergente, daño moral, daño al proyecto de vida, entre otros conceptos que prevé nuestro código. Entonces, inclusive daños punitivos, ¿no? Que ya ha sido una creación jurisprudencial. Que ya lo hemos estudiado también al momento que estudiamos los plenos supremos. Entonces, a partir de ese entonces, colegas, se produjo pues un caos jurisprudencial, porque el lucro cesante para unos era un porcentaje, uno del otro, etcétera. Les he pasado con su amigo Henry un artículo que escribí sobre el particular, en la que informo en ese artículo el caos jurisprudencial que existía respecto al lucro cesante. Entonces, siempre los jueces hemos estado con esa problemática. Felizmente, con el Pleno del año 2017 se estableció criterios uniformes y esos criterios uniformes fueron modificados en este Pleno del año 2019. Inclusive el que habla tuvo el honor de informar, de fundamentar una ponencia en el Pleno de Chiclayo del 2017. Sin embargo, en este Pleno del 2019 se nos, no se reconoce lo que habíamos acordado en el 2017. Ya le voy a mencionar por favor. Muy bien, estamos esperando que se vuelva a reconectar el Zoom, que se me ha desconectado, pero por lo menos tenemos aquí el celular que estoy haciendo hablando a través de él. Bien, entonces, en el pleno de 2019, colegas, miren lo que nos señalan. A ver, vamos a volver a conectarnos con el Zoom para que puedan ver las diapositivas. Ya estamos. Ahora compartimos pantalla. A ver si me habilita para compartir pantalla, Henry. A ver, ahora sí, podemos compartir pantalla. Seguimos entonces. Ahí está, ya se ve. Tema 1, otorgamiento y cálculo de lucro cesante y daño moral en caso de despido. Subtema 1, otorgamiento y cálculo de lucro cesante en caso de despido. En las pretensiones indemnizatorias derivadas de un despido inconstitucional, causado o fraudulento, declaradas judicialmente como tales, el daño patrimonial invocado a título de lucro cesante
debe ser entendido como todos los ingresos dejados de percibir como consecuencia directa e inmediata del despido y no como las remuneraciones dejadas de percibir en cuya existencia real y objetiva deberán ser acreditadas a fin de determinar la cuantificación que se sustentará en un parámetro temporal referido al tiempo de duración del cese, un parámetro cuantitativo referido al importe de los ingresos ciertos que hubiera dejado de percibir y cualquier otra circunstancia que tuviera incidencia directa en dicha cuantificación, deduciéndose los ingresos que hubiera obtenido el demandante por servicios realizados en dicho periodo de cese y los gastos que hubiera efectuado en el caso de continuar laborando para la obtención de su remuneración. Esto, colegas, significa que eh, para el cálculo del lucro cesante, durante los 12 meses que estuve despedido, tengo que sumar mis remuneraciones, mis gratificaciones, la compensación por tiempo dejado de servir y todo otro ingreso que no habría percibido por convenio colectivo, por la ley, etcétera. Entonces, sumo la totalidad de ingresos. Y a esos ingresos tengo que detraerle, según este pleno, gastos que hubiera efectuado en el caso de continuar laborando. ¿Qué gastos tengo? El gasto de pasaje de movilidad, de refrigerio, gastos pues en todo lo que yo tendría que haber consumido para poder cumplir con mi obligación de ir a trabajar. Esto en realidad nunca se aplica, pues ningún demandante va a decir, ¿sabe qué? Hay que traer 100 soles porque durante todo ese tiempo que debí de ir a laborar, no debía utilizar un transporte y no lo utilicé. Entonces, 100 soles me ha ahorrado cada mes. Entonces, le traigan en 12 meses 1.200 soles. Eso, colega, nadie lo hace, pues, ¿no? Eso tendría que acreditarlo y probarlo el empleador. La carga de la prueba tendría que ir hacia el empleador. Estaría interesado en pedirle al juez que traiga esto. De igual manera también, si es que yo me pongo a trabajar durante los 12 meses que estuve despedido, no voy a decirle pues al empleador, ¿sabe qué? Los días cuando estuve despedido, tuve que mi auto utilizarlo para hacer taxi, para volverme taxista. Él no lo va a decir, pues. Ingresé a trabajar a una empresa, entonces tampoco pues lo va a decir, ¿no? Entonces, eso, colegas, es que es lo que, eh, lo que debe pues de apreciarse pues en este tema 1, subtema 1 que no es algo irreal, ¿no? Pero ahí está. Pero lo cierto y real es que el lucro cesante se toma como referencia todos los ingresos que dejó de percibir el trabajador mes antes. Luego tenemos aquí el tema, subtema 2, otorgamiento y cálculo del daño moral en caso de despido. En las pretensiones indemnizatorias derivadas de un despido inconstitucional, incausado, fraudulento o arbitrario declarados judicialmente como tales, el daño extrapatrimonial invocado a título de daño moral, que comprende además el daño a la persona y otros similares, no cabe presumir la existencia de daño moral y su existencia deberá ser acreditada ya sea con medios probatorios directos o indirectos, salvo los casos en los que además de vulnerarse el derecho al trabajo, también se hubieran vulnerado otros derechos fundamentales como el honor, la dignidad u otros derechos de la personalidad, en cuyo caso deberá presumirse el daño moral. Sin embargo, la cuantificación deberá sustentarse en la prueba aportada o la invocación de determinados parámetros o criterios y solo en ausencia de ellos podrá acudirse a la valoración equitativa conforme al artículo 1332 del Código Civil. Colegas, les he leído y ustedes no han entendido nada, de repente, ¿no? Es que es una redacción confusa, una redacción contradictoria, porque por un lado nos dice, fíjense, que debemos probar con prueba directa el daño moral, eso es imposible, pues, colegas, solamente por prueba indirecta, por indicio, se puede probar el daño moral es inasible, el daño moral es subjetivo, el daño moral no lo puedes poner en el microscopio para ver qué parte o qué intensidad de daño se ha causado. Entonces, y luego también aquí se hace referencia a que se tiene que probar el daño moral y no se puede presumir el daño moral, pero si se ha causado
si se ha causado, se ha vulnerado derechos fundamentales como el honor, la dignidad u otros derechos de la personalidad, sí se puede presumir. Colegas, todo despido causa un daño al derecho a la dignidad. Si todo despido causa un daño al derecho a la dignidad del trabajador, entonces pues en todos los despidos podemos presumir la presunción jurisdiccional o presunción judicial o presunción homine, es aquella que está considerada como en nuestro Código Procesal Civil como sucedáneo probatorio conjuntamente con el indicio en la que nos permite poder realizar esta presunción que tiene la misma estructura de inferencia que la prueba por indicio. El hecho base, la regla de la experiencia que vamos a aplicar y el hecho consecuente. El hecho que aquel que no podíamos probar por prueba directa, lo probamos mediante las presunciones o prueba indirecta o prueba por indirecta. Entonces, si esto es así, ¿cómo nos prohíben aplicar la presunción? Pues en el Tribunal Nacional del 2019, ¿no? Completamente es un dislate jurídico. Bien, aquí, colegas, tenemos el tema 4. Es importante estudiarlo porque nos hace referencia a exigencia del acta de conciliación al empleador demandante en los procesos de indemnización por daños y perjuicios. No resulta exigible el acta de conciliación al empleador demandante en los procesos de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil contractual. ¿Qué sucede? Que en los temas de civiles de la indemnización por daños y perjuicios se exigía pues que previamente vayan al centro de conciliación y uno de los requisitos de admisibilidad de la demanda es pues presentar el acta de conciliación si aún así no se hubiese conciliado o se hubiese frustrado la conciliación, pero por lo menos debería acreditar ante el juez que pasó por un centro de conciliación previamente a presentar su denuncia. Este criterio también se está aplicando para los procesos laborales, ¿no? Exigiéndole al empleador o al trabajador que previamente nos acredite que ha tenido un trámite de conciliación extrajudicial en un centro de conciliación. Con este pleno se establece que eso no es necesario que se haga esta vía previa para acceder a la justicia frente a una pretensión indemnizatoria. Tema 5. Homologación del bono jurisdiccional entre el personal jurisdiccional y el personal administrativo del Poder Judicial. Aquí se establece que sí corresponde homologar este bono por función jurisdiccional entre el personal jurisdiccional y el personal administrativo del Poder Judicial. Colegas, ustedes van a tener pues bastante juicio, pues, ¿no? Ahí, como les mencioné, en el sector público hay un estado de cosas inconstitucional que alcanza inclusive a los propios trabajadores del Poder Judicial, a los propios trabajadores del Ministerio Público. Es decir, tienen ustedes pues una cartera de clientes pues de miles y miles y miles de trabajadores y trabajadoras, ¿no? En el sector público, que se les debe tal derecho, se les debe lo otro, etc. En fin, paciencia y esperanza, por lo menos hay trabajo para los abogados y abogadas laboralistas. Bien, Pleno Jurisdiccional Nacional 2018. Pasamos a este tema 1. Imprescriptibilidad de las acciones de obligación de dar suma de dinero por aportes previsionales iniciadas por la AFP. Como ustedes recordarán, colegas, las AFPs tienen el beneficio, es una empresa privada con ciertas facultades públicas que le otorga el Estado y tiene privilegios que no tiene otra empresa privada en el sector privado. Como por ejemplo, toda su cobranza, el Estado peruano tiene que asumir los costos porque todos los canaliza por el juzgado de paz laboral. Y si no hay juzgado de paz laboral, a los juzgados de paz letrados de cualquier distrito judicial.
Estas AFPs inician su procedimiento de cobranza a través de estos juzgados de paz, y había pues el tema de la prescripción, porque hay un tiempo en el cual prescriben pues estas acciones de cobro de dinero. Entonces aquí se formula la pregunta: prescriben las acciones de obligación de dar suma de dinero por aportes previsionales iniciados por las AFPs que corresponden a periodos anteriores a la vigencia de la ley 30.425, que incorpora el artículo 34 al tubo de la ley del sistema privado administrativo de fondos de pensiones, la imprescriptibilidad de dichas acciones, acuerda la plenaria. No prescriben las acciones de obligación de dar suma de dinero por aportes previsionales iniciadas por los AFP que correspondan a los periodos anteriores a la entrada en vigencia de esta ley. Eh, eh, entonces queda pues establecido que hay una imprescriptibilidad de estas acciones, porque también el fondo de pensiones también tiene esa característica de protección frente a la prescripción de las acciones de cobro. Entonces, si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de asesorar a una AFP o también a una empresa que está eh, procesada por una AFP, deben tener en cuenta ese pleno que les acabo de estudiar. Tema 2. Actuación de medios probatorios en segunda instancia. Esto es bastante importante que lo dominen, colegas, porque se aplica cada rato. Subtema 1. Actuación de la prueba extemporánea en segunda instancia. Cuando aplicamos la actuación de la extemporánea en la prueba de segunda instancia. ¿Qué cosa es una prueba extemporánea? Ya lo sabemos, ¿no? Es aquella medio de prueba que no pudimos presentarlo de los actos postulatorios porque recién lo hemos obtenido después de interponer nuestra demanda o después de contestar la demanda. Entonces, es pues razonable que lo podamos presentar con nuestro recurso de apelación, ¿sí o no? ¿No? Se pudo actuar en primera instancia, no lo pude presentar en primera instancia porque recién tomo conocimiento de ello, señor juez superior. Entonces estoy adjuntando con mi recurso de apelación. Esa prueba extemporánea, es posible incorporar y valorar un medio probatorio extemporáneo de gran importancia, definitorio de la controversia. En segunda instancia, el Pleno dijo que de manera excepcional es posible incorporar y valorar un medio probatorio extemporáneo. El artículo 21 de la nueva ley no debe ser interpretado de manera cerrada y restrictiva, pues lo contrario afectaría el principio de veracidad y la justicia que deben prevalecer, pues el proceso no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para el logro de los fines de la administración de justicia. Fíjense cómo aquí, ya lo que les mencionaba a ustedes cuando realizamos la clase de los principios procesales laborales, se decía, ¿no? La justicia que deben prevalecer, pues el proceso no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para el logro de los fines de la administración de justicia. El proceso judicial es instrumental al derecho material. El derecho material no puede naufragar por formalismos excesivos y rígidos de las reglas procesales. Para eso está el principio de la actividad, de flexibilidad del procesal laboral. Entonces, sí podemos, colegas, actuar estas pruebas extemporáneas. Subtema 2. ¿Es posible actuar prueba de oficio en segunda instancia? Sí, es una herramienta útil para plasmar los principios de economía procesal, celeridad y veracidad, pues tanto el reenvío como la demora en la resolución de los procesos laborales desnaturaliza el espíritu del nuevo sistema procesal laboral, que debe ser dinámico. La actuación de prueba de oficio en segunda instancia procede en todo caso, incluso tratándose de pruebas extemporáneas. Ahora, fíjense lo que nos dice por acá el subtema 3 de este pleno, interesantísimo.
¿Cuál es el procedimiento para la actuación de los medios probatorios en segunda instancia? La decisión que dispone la actuación de prueba de oficio en segunda instancia puede ser dictada inclusive fuera de la audiencia de vista de la causa, si bien de acuerdo al caso debe convocarse a las partes procesales a audiencia especial para la actuación de la prueba de oficio. ¿Ah? Esto es importante, colega, porque ¿cuántas veces se realiza la audiencia de la vista? Informa el abogado de la parte demandante, la abogada de la parte demandada, y el expediente no emitimos decisión en ese momento, nos reservamos la decisión para emitirlo dentro de los 5 días, estamos estudiando el expediente, volviendo a escuchar los informes orales gracias a la grabación de las audiencias virtuales, pero hay un punto en el cual nos damos cuenta, aquí se necesita actuar una prueba. Ya pasó la audiencia de vista, ya se realizaron los informes orales. No obstante ello, los jueces y las juezas podemos ordenar pruebas de oficio. Pero eso sí, la prueba de oficio que ordenamos en segunda instancia, tenemos que correrle traslado a la contraparte, aquella parte que se va a sentirse perjudicada por esa prueba de oficio que actúa el Tribunal Superior, porque con esa prueba se me cae toda mi teoría del caso y me gana en el juicio. Entonces se le otorga sus 3 días para que se defienda, ejerza su derecho de defensa y luego reingresa el expediente para... Todo eso lo puede pedir usted en un escrito al tribunal o en su informe oral. Señores de la sala, señores jueces superiores de la sala, les pido que actúen prueba de oficio porque en este tema, si bien es cierto, yo he sido el abogado que presentó la demanda, etcétera, las pruebas, todo, pero ha surgido esta prueba que tiene el alcance del recurso de apelación, que solo se podría actuar como prueba de oficio porque ya ha pasado la oportunidad para presentarlo en los actos postulatorios, pero es definitorio en este proceso. Con esa prueba se resuelve el caso, señores jueces superiores, actúenlo por favor. Tema 3. La indemnización por lucro cesante y daño moral en caso de despido incausado y fraudulento. Subtema 1. Indemnización por lucro cesante en caso de despido incausado y fraudulento. Pregunta, ¿cómo debe determinarse el lucro cesante en la indemnización respecto a los despidos incausados y fraudulentos? El Pleno acordó por mayoría, en caso de despidos incausados y fraudulentos, la indemnización por lucro cesante se debe equiparar a las reposiciones dejadas de percibir. Esto es, colegas, lo que nosotros establecimos en el pleno anterior, pero con el último pleno que les acabo de leer, el 2019 cambia pues cambia las reglas, ¿no? Una regla simple y tomarlo como referencia, tomar la remuneración de dejar de percibir como referencia y punto, ¿no? Estuve despedido 12 meses, ganaba 1.000 soles, 12.000 soles de lucro cesante, punto. ¿Para qué hacerse tanto problema como les indiqué en el pleno del 2019 que pretendieron voltearle la torta y más bien han quedado mal, pues, porque ¿qué jueces superiores son estos que han hecho esta confusión de redacción? Subtema 2. Prueba y cuantificación del daño moral en caso de despido incausado y fraudulento. Pregunta, en qué caso de despido incausado y fraudulento debe presumirse la existencia de daño moral a causa del despido o se requiere de prueba que lo acredite? La conclusión plenaria fue, sí, debe presumirse el daño moral, pues el solo hecho de ser despedido sin justificación merma el estado emocional y psíquico del afectado y en consecuencia corresponde aplicar para fijarse el quantum indemnizatorio del artículo 1332 del Código Civil, en la cual los jueces establecemos una cantidad razonable, proporcional, que pueda cubrir el daño moral, ¿no? Ya cada juez tiene sus propios criterios, también hay sesgos, evidentemente, al momento de fijarlo. Hay jueces que fijan pues una miseria, otros jueces que establecen cantidades muy elevadas, otros como Pisala, una cantidad intermedia razonable, eh, y esto todavía está pendiente después. Pero en ese artículo que les he pasado, colegas, sobre la cuantificación del daño moral, ahí establecemos que el daño moral debe ser sobre la base de el 50% de lucro cesante.
y a partir de ahí comenzar a subir cantidades en función a criterios objetivos que ahí también establecemos, porque no es lo mismo indemnizar por daño moral a aquella persona que es soltera que una casada con 3 hijos, pues. ¿Quién sufre más frente al despido? Entonces, esto es lo que les estaba mencionando. O también cuando despiden a una mujer embarazada, ¿no? El dolor que les causa. Seguimos entonces eh, el, el tema de la suspensión del plazo por la huelga de trabajadores del Poder Judicial. Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral de Objetivo. Primer subtema. El cómputo del plazo de caducidad, teniendo en cuenta los días de paralización de labores de los trabajadores del Poder Judicial, pregunta, ¿al plazo de caducidad se deben descontar todos los días de paralización de labores de los trabajadores del Poder Judicial o solo aquellos días de paralización que no son subsiguientes al término del plazo de caducidad? La plenaria concluyó, el plazo de caducidad se debe descontar todos los días de paralización de labores de los trabajadores del Poder Judicial. Si la huelga duró 15 días, esos 15 días no corren para computar el plazo de caducidad. El cómputo de los días de paro y huelga de los trabajadores judiciales del Poder Judicial dentro del plazo de prescripción. El primer subtema trata del plazo de caducidad, el segundo subtema, el plazo de prescripción. Igualmente también, ¿no? Aquí se plantea la pregunta, los días de paro y huelga de trabajadores judiciales son días en que produce la falta de funcionamiento del Poder Judicial, por lo cual es imposible accionar ante un tribunal peruano, siendo por ello una causa de suspensión del cómputo del plazo de prescripción. Pasamos rápidamente al siguiente. Aquí está que los días de paro y huelga no se, no se cuentan para el plazo de prescripción y causa. Tema 2. La vía procedimental en caso de procesos de indemnización por daños y perjuicios de trabajadores públicos del régimen laboral público. ¿Cuál es la vía procedimental para que los trabajadores del régimen laboral público, de la 276, de la ley Servir, demanden indemnización por daños y perjuicios como protección única? Conclusión de la plenaria. Aquellos trabajadores del régimen público 276, 24041, ley Servir, CAS, aquellos trabajadores del régimen público que demanden indemnización por daños y perjuicios como protección única deberán tramitarlo en la vía del proceso laboral, sea ordinario o proceso laboral abreviado. Al no estar previsto como pretensión como pretensión, se tramitarán en los procesos contenciosos administrativos conforme al artículo 5 de la nueva ley del decreto supremo 03. Al no estar previsto como pretensión a tramitarse en los procesos contenciosos administrativos. ¿Qué sucede, colega? La pretensión indemnizatoria en el proceso contencioso administrativo, de acuerdo a este artículo 5, numeral 5, solo se conoce como pretensión accesoria. Cuando usted presenta la pretensión indemnizatoria como única, la vía idónea es el proceso, la nueva ley procesal de trabajo. Tiene usted que recurrir, no obstante que usted es servidor público, repuesto como servidor público, tiene que recurrir a la vía de la nueva ley procesal de trabajo. Ya usted escogerá, según sus pretensiones acumuladas o pretensión única, indemnizatoria, la vía que corresponde, ¿no? Que evidentemente es pues el abreviado laboral. Bien, seguimos entonces con el tema 3. La modificación de la demanda en audiencia de juzgamiento. ¿Se puede modificar la demanda en audiencia de juzgamiento? Este pleno fue el que estableció que no se puede modificar la demanda en audiencia de juzgamiento de conformidad con el artículo 428 del Código Procesal Civil de aplicación suplementaria, pero excepcionalmente se pueden efectuar precisiones o aclaraciones respecto de una pretensión en tanto no altere sustancialmente. Entonces,
Las precisiones y aclaraciones se pueden realizar en la audiencia de conciliación, en la audiencia de fundamento, en la audiencia 1. Pero lo que no se puede es modificar la demanda. Tema cuarto. Los choferes de vehículos de transporte interprovincial público y el pago de horas extras. La pregunta es, ¿los choferes de vehículos de transporte interprovincial público de pasajeros tienen derecho al pago de horas extras? Los choferes de vehículos de transporte interprovincial público de pasajeros con servicios intermitentes de conformidad con los prescritos del artículo 5, sí les corresponde el pago de horas extras cuando están a disposición del empleador por más de 12 horas en promedio diario semanal según el precepto. Entonces aquí, colegas, fíjense, hay el derecho de las horas extras por esta larga disposición de jornadas que están laborales. Cuando tengan que defender a un chofer de vehículo de transporte interprovincial público, ya tienen aquí este tema cuarto de este pleno jurídico. Pasamos ahora al tema 1, el despido de trabajadores públicos con contratos laborales a plazo indeterminado, declarados y repuestos mediante sentencia judicial firme, vulnera el principio de la cosa juzgada, en el marco de la sentencia 057-2013 PATC. La pregunta que se formula: en el caso del despido de un trabajador público sujeto al régimen laboral privado con contrato laboral a plazo indeterminado, cuya condición haya sido declarada mediante sentencia judicial firme y que ha sido repuesto en cumplimiento de dicha sentencia, resulta de aplicación el precedente Huatuco, es la pregunta. El Pleno acordó: no debe aplicarse el precedente Huatuco al trabajador público sujeto al régimen laboral privado con contrato laboral a plazo indeterminado, cuya condición ha sido declarada mediante sentencia judicial firme y que ha sido repuesto en cumplimiento de dicha sentencia, porque está ante un supuesto distinto al del requisito del concurso público que exige dicho precedente y se viola el principio de la cosa pública, ¿no? Si bien es cierto, por aquí tenemos el principio del mérito, que está formulado, que fundamenta esta sentencia, el caso Huatuco, y por otro lado tenemos el principio de la autoridad de la cosa. Se produce el choque de trenes, principio de autoridad de cosa juzgada y el principio del mérito, de la meritocracia, choque de trenes. ¿Cuál prevalece? La cosa juzgada, colega. Hay una sentencia con autoridad de cosa juzgada que ordena la reposición. La administración pública no puede negarse a reponer al trabajador alegando de que no ha pasado por concurso, no ha ingresado por concurso, por tanto no lo puedo reingresar de acuerdo al presidente Huatuco. Ese argumento no funciona. Sí funciona cuando la empresa despide al trabajador. La institución pública despide al trabajador. Este presenta su demanda de reposición. Si no ha pasado por concurso, no se le otorga la reposición, solo la indemnización. Pero si ya hay sentencia con autoridad de cosa juzgada que ordena su reposición, tiene que cumplirse en sus mismos términos, ¿no? Dice el artículo 24 de la ley, del título preliminar de la ley orgánica de Poder Judicial. Igualmente también está consagrado en el artículo 139 de la Constitución el principio de la autoridad de la cosa juzgada. Ninguna autoridad puede negarse a ejecutar sentencia con autoridad de cosa juzgada. Esto es lo que prevalece. Entonces, el acuerdo plenario es: no debe aplicarse el precedente Huatuco al trabajador público sujeto al régimen laboral privado con contrato laboral a plazo indeterminado, cuya condición ha sido declarada mediante sentencia judicial firme y que ha sido repuesto en cumplimiento de dicha sentencia. Pasamos ahora al siguiente acuerdo.
Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 2016, tema 3. La actuación de la prueba, la forma de presentar la prueba de pago de beneficios sociales en el proceso laboral regido por la Ley 2949. Pregunta: ¿debe la parte demandada, al contestar la demanda, presentar la prueba documental de contenido económico o sobre registros diversos vinculados a pretensiones sobre pago de beneficios sociales solo en forma física o debe presentar en forma digital o similar y debidamente sistematizada? Lo que sucede, colegas, es que no hay en la nueva ley procesal de trabajo alguna regla que permita ordenar la entrega de los medios de prueba que se le exige al empleador, como es en las pretensiones de pago de beneficios sociales, como las planillas, las boletas, que son importantísimos para poder eh, definir el caso. Ahora tenemos un medio de prueba de la planilla electrónica. La planilla electrónica, que ya está rigiendo mucho tiempo ya, permite pues que podamos en soportes magnéticos o en soportes electrónicos remitir la planilla del trabajador implicado en un proceso. Lo que antes, recuerdan ustedes, teníamos que, el empleador tenía que entregar unos tremendos libros de planillas para que el juez, mediante un revisor de planillas, sea en el centro de trabajo o en el juzgado, emite un informe, ¿no? De cuáles eran los conceptos remunerativos, eh, qué tiempo pagó determinada cantidad el empleador, todo lo cual servía para liquidar beneficios sociales, establecer devengados y finalmente liquidar intereses legales laborales. Toda esa papelería en físico ha quedado atrás con la planilla electrónica y las boletas digitales, inclusive los depósitos en cuenta, ¿no? Entonces, el empleador tiene la constancia de haber depositado en la cuenta de ahorro del trabajador o en la cuenta CTS del trabajador las cantidades que establece pues ese reporte de depósito. También todo ello sirve como medio de prueba. Pero todo ese conjunto de material probatorio, en este tema 3, se le pide que sea pues de manera ordenada. Como no hay regla al respecto en la nueva ley procesal de trabajo, entonces se estableció esta conclusión. Presten atención. La prueba documental de contenido económico o sobre registros diversos vinculados a pretensiones sobre pago de beneficios sociales, sea como prueba ofrecida por la propia parte o en relación a la institucional ofrecida por la contraparte, se presenta por la parte demandada al contestar la demanda en formato digital. Formato digital es, colega, pues eh, también lo que se llama un formato electrónico, ¿no? Y debidamente sistematizada y organizada en carpetas, formatos PDF y o Excel. Entonces, cuando ustedes asesoren al empleador, patrocinen al empleador y tengan que contestar la demanda, y entre ellas presentar el medio probatorio de la planilla, de las boletas, se les pide pues que no presenten en un solo dispositivo todo el conjunto de información desordenada. Tienen que presentarlo por carpeta. Las carpetas ayudan a organizar la información. Por ejemplo, les piden la exhibición de las planillas del año 2019. Muy bien, señor juez, aquí está la carpeta de enero, ahí está la planilla y también la boleta de pago, la carpeta del mes de febrero, aquí está la planilla, ya que está, y contiene la planilla y la boleta de pago, y así sucesivamente febrero, marzo, abril, mayo, carpetas ordenadas, de manera que cuando el juez tenga que valorar esa prueba, abra carpeta por carpeta, porque ¿qué sucede? Sucede pues que presentan el CD o presentan el UCB o remiten por correo electrónico todo un conjunto, todo un mega, ¿no? En la que contiene toda una información desordenada. Entonces, esta conclusión plenaria tiene esa finalidad de darle, pues,
información ordenada. El Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del 2016 también estableció el siguiente tema: legitimidad para obrar de las empresas tercerizadoras o las intermediadoras. Y se pregunta, ¿existen razones técnicas, procesales, para la participación de las empresas tercerizadoras o las intermediadoras, según sea el supuesto en los casos en los que invoque en la demanda que la usuaria es la empresa empleadora? Conclusión plenaria. Sí, existen razones técnicas procesales para la participación de las empresas tercerizadoras o intermediadoras, según sea el supuesto en los casos en los que se invoca en la demanda que la empresa usuaria es la empleadora. ¿Qué ha sucedido, colegas? ¿Alguna vez ustedes tienen la oportunidad de asesorar a empresas o a trabajadores que están articulados a un contrato de intermediación o tercerización laboral? Y si se produce un conflicto jurídico, conflicto judicial, van a tener que aplicar este tema 1 del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del año 2010. A propósito, debo recordarles que todos estos plenos que estamos estudiando se los he pasado a algún amigo Henry para que también los comparta. Debemos recordar que hay pues dos grandes grupos de empresas, también llamadas service, que realizan contratos civiles de prestación de servicios con otras empresas de colaboración, ¿no? Entonces, las empresas intermediadoras, recuerden ustedes, son aquellas que prestan su colaboración con personal que destacan a la empresa usuaria para labores complementarias o especializadas, temporales a favor de la empresa usuaria. Y también tenemos el otro gran universo de empresas tercerizadoras. Son aquellas que asumen la función de realizar determinado proceso productivo de la empresa usuaria. Y para ellos tienen que realizar esa tercerización con autonomía financiera, autonomía económica, autonomía funcional, autonomía técnica, y desarrollarlo con sus propios trabajadores, que lo realizan tanto en la empresa tercerizadora como aquellos que son destacados a la empresa usuaria. Entonces, estos dos grandes universos de empresas satélites alrededor, que orbitan alrededor de la empresa principal o la empresa usuaria, como el Sol, y alrededor de ella los planetas, asimismo sucede en la colaboración interempresarial para darle pues rentabilidad a las empresas principales, atendiendo a que estas empresas eh, service, intermediadoras, tercerizadoras son altamente especializadas en su ramo, ¿no? Y será la empresa usuaria la que se concentre en el corazón del negocio, en el core business, ¿no? Como recordaremos, en el último reglamento, la modificación del reglamento de la ley de tercerización, se ha señalado que estas labores tienen que estar vinculadas no al núcleo de la empresa, ¿no?, al núcleo de las actividades de la empresa, sino a actividades no nucleares de la actividad principal de la empresa. ¿Cuáles son esas actividades no nucleares? Son aquellas, y el mismo reglamento establece los criterios, ¿no? Son aquellos, por ejemplo, que no identifican la marca de la empresa. Si, por ejemplo, la empresa de leche evaporada va a tercerizar determinados procesos productivos de su empresa, entonces eh, no, pues no puede tercerizar el envasado, porque el envasado es el core business, ¿no? El núcleo de la actividad principal de la empresa que fabrica
conservas de leche evaporada. Entonces, esa actividad no puede tercerizar, pero sí podría tercerizar, por ejemplo, el pegado de las etiquetas en las latas, pues, de del envase de leche evaporada, ¿no? Pero no va a afectar el núcleo duro, ¿no? Y el núcleo duro también vendría a ser, colegas, la elaboración del producto en sí, ¿no? Como es la leche evaporada, pasteurizada, ¿no? Todo ese proceso de pasteurización, de, de preparación del concentrado de la leche para envasarlo, ¿no? Pues todos los días, la mayoría de los peruanos utilizamos esa modalidad de servirnos el desayuno. Esa es la actividad principal, el núcleo duro de la actividad. Eso no se puede tener. Entonces, ¿qué ha sucedido en esta realidad de la intermediación y intermediación laboral? Ha sucedido, colegas, que, como muy bien señalaba, pues, Murgas Torrazas, eh, eh, centroamericano, estudioso del derecho, que se ha utilizado la intermediación y intermediación laboral para sacarle la vuelta a la ley laboral, para causar la precarización del empleo. Esto es lo que se llama las patologías de la intermediación. A propósito, justo yo he expuesto, colegas, sobre este tema en una empresa capacitadora que me ha pedido que haga la exposición, y ellos mismos se han dado el trabajito de hacer la traducción de mi exposición, perdón, ponerlo en blanco y negro, en letras, ¿no? Y aquí está ya el trabajito que se han dado, ¿no? Y se lo voy a compartir a Henry para que se lo comparta a ustedes, ¿no? Es interesante porque se han dado ha quedado ahí ya precisado todo lo que hemos expuesto, ¿no? Aquí está. Claro que hay algunos errores ortográficos, pero ya voy a aprovechar para que inmediatamente se los pase, ¿no? Aquí está. Ponemos Henry, a Henry, ya está. Ya lo recibió Henry, ¿ya? Este tema se titula Tercerización laboral crítica y análisis ante su reforma a propósito del anteproyecto del Código del Trabajo. Ya está, son 15 páginas del artículo que cuando ustedes tengan toda la información que está compartiendo Henry, que es bastante, ¿no? Es como una biblioteca que ustedes tienen, colegas. O sea, ustedes pueden tener toda esa información, inclusive yo les recomiendo que los pongan pues en carpetas aparte, ¿no? Para que ustedes puedan, por ejemplo, procesal laboral, derecho laboral, y en derecho laboral otras subcarpetas de los principios, de todo lo que hemos tratado, de manera pues que todo eso y la cantidad de libros y artículos que le he pasado a Henry para que ustedes puedan también recibirlo, puedan pues tener todo ese banco de información que les va a ser útil, colegas, cuando tengan ustedes que eh, aplicarlo para un caso concreto ya de patrocinio, ¿no? Ah, el doctor Corrales hizo referencia en esto, ¿no? Inmediatamente abren el, el PPT o el artículo o el libro y pueden extraer citas, pueden darle mayor fundamentación a su exposición. Esto es importantísimo, ¿verdad? Que ustedes puedan hacer ese esfuerzo. Bien, regresando al tema entonces, conclusión plenaria. Sí, existen razones técnicas procesales para la participación de las empresas tercerizadoras o intermediadoras, según sea el supuesto en los casos en los que se invoca en la demanda que la empresa usuaria es empleadora. Entonces, ¿qué ha sucedido históricamente en esta experiencia de la intermediación y tercerización laboral que ya lleva más de 20 años? Porque toda esta experiencia comienza con el primer gobierno de Alan García, en 1980, en la que habían cooperativas de trabajadores que intermediaban la relación laboral y destacaban trabajadores en las empresas usuarias
y hubo, se regía inclusive por la Ley General de Cooperativas, no había regulación laboral privado, y todo esto, a ver un momentito que me están llamando. Bien, entonces, colegas, eh, eh, luego ya, durante la época precisamente por el uso y abuso de la intermediación y tercerización laboral durante ya luego el régimen del ingeniero Fujimori, es que con eh, el retorno de la democracia, con el presidente Toledo, se comienza a poner más reglas, más exigentes a estos regímenes de intermediación y tercerización laboral. Pero, ¿qué ha sucedido históricamente? Es que los trabajadores han venido laborando con empresas a través de servicios, y no uno, dos, tres colegas, 10 años, 15 años trabajando con servicios. Esa ha sido la realidad de muchos peruanos y peruanas que han tenido que sufrir y siguen sufriendo la inestabilidad laboral, porque el service puede a usted decirle hasta aquí nomás, ya venció su contrato. Pero señor, ustedes todavía siguen operando con la empresa usuaria. No, es que la empresa usuaria nos ha pedido que reduzcamos personal, ¿no? Entonces, ha disminuido el servicio. ¿Ya? Entonces lo despiden, ¿no? Y con todo derecho van a reclamarle al Poder Judicial, sí, ¿sabe qué, señor? Yo trabajo para la empresa principal, para la empresa tercerizadora, intermediadora X, y claro que he venido trabajando, señor juez, desde la empresa A, B, C, D, hasta la X. He pasado por todas esas empresas, pero la empresa usuaria, la empresa principal ha sido siempre la misma, la empresa Y. Siempre ha sido la empresa Y a la cual me destacaba, ¿no? Entonces, pero no me han pagado pues mis beneficios sociales, no me han despedido diciendo de que ya se redujo el servicio, pero no me han pagado mis beneficios sociales. También puede reclamar que me repongan porque ese contrato de intermediación y todo lo demás se han desnaturalizado. Yo siempre he prestado servicios para la empresa usuaria, lo que pasa es que la empresa usuaria ha utilizado malévolamente esta modalidad de contratación para desconocerme el derecho a la estabilidad laboral absoluta, para desconocer mis derechos laborales, ¿no? Entonces también puede plantear la desnaturalización de la interpretación, de la interpretación, y los jueces estamos obligados a analizar el caso y poder establecer y definir cuándo se ha cometido pues esta desnaturalización. Entonces, este acuerdo del Pleno Nacional Laboral del 2016 sirve para establecer de que cuando usted demanda la desnaturalización de los contratos de tercerización, por ejemplo, o demanda beneficios sociales, ¿no? Y puede usted pedir que se emplace a todas las empresas servicios que ha tenido usted prestando servicios para la empresa usuaria. Es por eso que la conclusión plenaria dice, sí, sí, existen razones técnicas procesales para la participación de las empresas tercerizadoras o intermediadoras, según sea el supuesto en los casos en los que se invoca en la demanda que la empresa usuaria es la empleada. ¿Correcto? Muy bien, colegas, muchas gracias por haberme escuchado, por habernos acompañado mutuamente en este intercambio de información durante estas 16 clases que hemos dictado, maratónico. Para mí ha sido un placer, una enorme satisfacción de intercambiar ideas con ustedes, colegas. Y finalmente, pues, me someto a sus preguntas que pudiera haber respecto a este Pleno Provisional Nacional Laboral 2016 y los restantes que hemos dictado. No nos olviden que hay pues plenos del 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, que no hemos podido exponerlo pues ya por falta de tiempo, pero si no saben, tomen nota. Ustedes quieren informarse de todos los plenos jurisdiccionales que han habido en nuestro país, y que pongan CIJ, eh, pleno jurisdiccional. ¿Qué significa CIJ? Centro de Investigación Judicial.
Cuando ustedes ingresan a la página web del Poder Judicial, también hay un link que dice Centro de Investigación Judicial. Ingresan a ese enlace, a ese repositorio, el Centro de Investigación Judicial, y luego cliquean en otra pestaña que aparece ahí, que dice plenos jurisdiccionales, y se va a abrir la totalidad de los plenos que han habido en el país. Plenos supremos, plenos nacionales laborales, plenos regionales, plenos inclusive distritales, porque también hay plenos distritales. Entonces ustedes abren, por ejemplo, plenos jurisdiccionales nacionales, abren y va a aparecer por fecha, desde el último al primero, ¿no? Abren 2014, y ahí aparecen todos los plenos civil, laboral, constitución administrativo, familia. Abren el laboral, y ahí aparecen todos los plenos, colegas, el pleno de ese año. Ahí también pueden ustedes lograr tener el control. Entonces, si hay alguna pregunta, colegas, estoy a su disposición. Buenas noches, doctor. ¿Tiene alguna pregunta o inquietud que le pueden? Adelante, adelante. Parece que se desconectó. ¿Alguna pregunta, doctores? Doctor Ricardo, si no hay más preguntas, daremos culminado la sesión de hoy y agradecerle una vez más su participación en este diplomado de Derecho Laboral. Teniendo en cuenta que vamos a hacer nuevos proyectos para no diplomados, conversaremos por el interno. Doctor Ricardo, una vez más, mi eterno agradecimiento. Y a ustedes, doctores, por su participación. Nos vemos el próximo miércoles. Doctor Ricardo, una Gracias vez más. también, Ok, gracias también a todos ustedes. Un abrazo y hasta otra oportunidad. buenas noches, Buenas doctor. noches con todas y con todos.